5 minutos. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos en jueves de Semana Santa, en esta sui generis Semana Santa. Mucha información, mucho análisis para compartir contigo esta mañana. Siguen las consecuencias económicas del COVID-19. En el mundo hay una ola económica que está generando pues mucha incertidumbre. Y en México ayer lo comentábamos, ya se habla de que en la segunda parte, en la segunda quincena de marzo, se perdieron, ojo con la cifra, más de 25,000 empleos diarios. Diarios, estamos hablando de 1,000 empleos por hora en el país. Para que pensemos, y ni siquiera estábamos en los momentos más críticos. Ahorita vamos a entrar ya a los momentos más críticos del COVID, de aquí a tal vez la segunda, tercera semana de mayo, y por lo tanto se pueden perder cientos de miles de empleos. Lo vamos a platicar con Virginia Romero, directora de Coparmex. Más adelante tendremos posibilidad de seguir abordando el modelo de reconversión hospitalaria y también hablar de un tema que pues, ha sido polémico, en particular en Jalisco, que tiene que ver con las pruebas rápidas. Ayer la secretaria de Gobernación y el canciller Marcelo Ebrard se reunieron, digamos, vía streaming, vía virtual, con los gobernadores del país, con los conformes con la estrategia del presidente y con los inconformes que sobre todo tienen que ver con algunos estados en el centro occidente del país y en el norte. Se reunieron y llegaron a acuerdos, por ejemplo, uno de ellos que se libera la posibilidad de importar pruebas rápidas, las pruebas rápidas ya aceptadas por la Organización Sanitaria en Estados Unidos, estas ya se podrán importar y platicaremos con Bárbara Casillas de este tema. Y más adelante, ¿qué está haciendo Zapopan para combatir al coronavirus desde el punto de vista económico, también desde la regulación? Conversaremos con el presidente municipal de esta demarcación, con Pablo Lemus Navarro. Hasta las 10. Estamos contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas. Se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara. La información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara con Enrique Tucent. Nosotros estimamos 26,000 casos. Entonces alguien podría decir, pero entonces ya ustedes son mucho más que varios países latinoamericanos que tienen 1,000 y tantos. No, nosotros reconocemos explícitamente que tenemos 26,000 estos. En cualquier otro país que tengan solamente los casos observados, también hay que corregir y multiplicarle por un número no necesariamente idéntico que el de México, pero por un número parecido. 10, 12 casos no observados por cada uno. 9 de la mañana con 8 minutos, la declaración del subsecretario López-Gatell, que sacudió ayer la discusión pública en México, aceptando, después de muchos días, muchas semanas en que los reporteros en la conferencia vespertina le preguntaban: oiga, doctor, ¿hay posibilidad de que haya subregistro? ¿Hay posibilidad de que haya subregistro? ¿De qué tamaño es? Ayer aceptó que por cada caso detectado puede haber otros 8 que no están detectados y por lo tanto la cifra estimada, ojo, no corroborada como tal, estimada de casos, estaría en torno a los 26,000 casos. Yo la verdad es que personalmente no creo que en ningún momento el doctor López-Gatell quiera esconder información. Lo que sí creo es que no se hizo una labor desde el principio de didáctica y pedagogía sobre la metodología que están siguiendo los servicios sanitarios en el país para detectar y cuantificar los casos de coronavirus. Hasta ayer, es cierto que en muchas entrevistas lo dijo López-Gatell, que en realidad es una muestra, que el universo es mayor de casos, pero nunca fue tan explícito y tan claro como ayer, y creo que eso fue un error, porque una metodología que en realidad lo que no busca esconder casos, pues este famoso modelo Centinela, pues parece, después de semanas de estar hablando de otras cifras, parece como si el gobierno estuviera jugando a bajar la cifra de infectados por el coronavirus. Por lo tanto, ahí está el debate, lo vamos a analizar más a fondo porque también trataremos el tema de las pruebas rápidas. Se liberan
ya las autorizaciones por parte de COFEPRIS para que se puedan importar de los Estados Unidos o de otros países 2 pruebas rápidas en específicos que la vamos a platicar contigo más adelante. Virginia Romero, analista, directora de Coparmex, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Enrique, muy bien, muy buenos días a ti y a todas las personas que nos escuchan desde sus casas. Oye, aparte de ser una semana en donde ya vemos un incremento exponencial de los casos en el país de coronavirus, de las muertes también, pues tenemos que enfrentar lo que supone el terremoto económico y mucha incertidumbre. Yo lo noto, Virginia, en las familias, en los trabajadores, en las empresas, en las pequeñas empresas. No sabemos cuándo realmente volveremos a la normalidad y si es que volveremos a la normalidad algún día. Exacto. Como bien lo comentas, el día de ayer se dieron a conocer las cifras de impacto económico en el tema del empleo formal. Y esa es la primera consecuencia que estamos viendo. Y cuando hablamos de empleo, no hablamos de las empresas, de los edificios, de una sola persona como dueño, presidente del consejo, director, lo que sea. Hablamos de familias que se quedan sin sus ingresos. Cuando hablamos de empleo, solo en Jalisco, en el mes de marzo se perdieron 21.535 empleos. Como bien comentabas al inicio del programa, Enrique, pues este es solo el inicio, ¿no? Al final, el efecto más fuerte lo veremos en abril y en mayo seguramente, y porque ahora sí es cuando está prácticamente todo detenido, todo lo que no es esencial, ¿no? Por eso, de verdad que yo hubiera esperado, más que un linchamiento mediático en la tribuna de la mañanera para las empresas, pues yo hubiera esperado esta reflexión por parte del Ejecutivo Federal y de todo su gabinete, desde la parte de Secretaría del Trabajo, precisamente preocupados por generar y articular un verdadero plan económico que permita que las familias tengan esa certeza que han hecho otros países. Han dado subsidio al empleo, y el subsidio al empleo es precisamente garantizar que a las empresas lleguen este recurso. Se promueven, se gritan a los 4 vientos los programas sociales, pero los programas sociales del gobierno federal jamás, no hay manera de que estos programas suplan a los empleos formales que hoy tenemos en el país o que hoy tenemos en la entidad, ¿no? Entonces, de verdad es algo que tenemos, que apenas estamos comenzando a ver. Necesitamos un verdadero plan de reactivación económica pensando en las familias que llevan ingresos a través del empleo formal de las empresas. Y hablamos del número de empleos formales porque es lo que hoy se tiene registrado. A eso habría que sumar también todas aquellas unidades económicas que podían estar en la informalidad, ¿no? Es decir, si en Jalisco más o menos estamos 50% y 50%, ¿no, Virginia? Exactamente. Hablamos Es decir, alrededor del casi 50% en la formalidad. Uh-huh. Casi podríamos traducir esa cifra y casi duplicarla, ¿no? Exacto. O sea, puede ser que se hayan perdido en este periodo no 350,000 empleos, sino hasta 700,000, pensando que son sectores homogéneos en términos cuantitativos, ¿no? No soy economista y tampoco me quiero aventurar a hacer un cálculo. No, pero me refiero a que el golpe seguro es mayor que esa cifra, ¿no? Por supuesto, a eso vamos. Lo que hoy se tiene cuantificado es lo que tenemos en el empleo formal, pero evidentemente hay otra parte, como bien comentas, el 50% de la actividad informal en el Estado, que hoy no estamos contabilizando en estas cifras, pero también se traducen en familias que hoy no tienen esa certeza de llevar un ingreso a sus hogares, ¿no? Ahora, Virginia, ¿tienen pensado, ya me decías, en marzo se perdieron 21,000 empleos en Jalisco, que seguramente la mayoría de esos empleos se perdieron en la segunda quincena de marzo, porque hasta el 13, 14 de marzo sabíamos que venía el COVID, pero no se habían tomado decisiones drásticas de aislamiento social. Ustedes en Coparmex tienen escenarios de lo que puede suponer, cuáles son los sectores que pueden ser más golpeados. Estoy pensando, por ejemplo, en el sector turístico, todas esas personas que dependen pues su ingreso de Semana Santa, de Semana Pascua. Estoy pensando en taxistas, estoy pensando en conductores de plataformas,
en gente del sector informal, en algunos pequeñas tiendas que abastecen los barrios. ¿Tienen, digamos, una proyección de qué tan fuerte puede ser el impacto en materia de decrecimiento para Jalisco y al mismo tiempo de destrucción de empleo? Bueno, hoy lo que sí conocemos es que hoy hay una reducción del 80% en la disminución de ventas diarias en restaurantes, con todo y que siguen entregando por comida para llevar. Y en temas hoteleros sí es dramático, solo hay del 3 al 5% de ocupación en una semana que nosotros sabemos que tradicionalmente es una de las semanas más fuertes del año, ¿no? Para la cadena hotelera y todo lo que se mueve alrededor, como bien comentas, taxis, comercio, etcétera. Estamos estimando sí algunos escenarios, creemos que es pronto todavía para poder tener una estimación y hasta podría ser irresponsable decir el número. Sí. Lo que sí estamos midiendo es cuáles son aquellos sectores que se verán impactados y obviamente lo que sí tenemos son dos escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si hubiera medidas de contención? Creemos que el PIB a nivel nacional estaría entre el menos 2.5 y el 0%. Pero sin medidas de contención, que es como estamos el día de hoy, hay estimaciones que nos podemos ir desde el menos 7 hasta el menos 10 en el Producto Interno. O sea, hasta doble dígito de negativo. Exactamente. O el mismo caso en inflación, ¿no? Que nos podríamos ir con medidas de contención hasta del 3 al 5 y sin medidas nos podemos ir del 6 al 10. Entonces, esos escenarios y obviamente implicaciones en el tipo de cambio y la pérdida de empleos, pues podría ser mucho mayor a lo que hoy estamos viviendo. Podríamos hablar alrededor de 800,000 a 1,000,000 de empleos perdidos sin estas medidas de contención en un primer escenario. Obviamente tendremos que ir midiendo de manera constante cómo se va comportando la economía y sobre todo cómo vamos reaccionando a los diferentes anuncios que se hagan, porque urge un verdadero plan económico para que las familias puedan llevar estos ingresos a sus hogares. Se me hace que ese no va a llegar, Virginia. Oye, antes de despedirte, ¿qué le recomiendas a los micro y pequeños empresarios en particular que tienen el agua hasta el cuello, que tienen 3, 4 empleados, que parece que no van a tener oxígeno porque no están vendiendo nada, pero aún así tienen que contribuir en términos fiscales? ¿Qué les recomendarías? Yo sé que mucho depende de la situación de cada una de las empresas, pero en términos generales, si pudiera haber 2 o 3 consejos que pudieran utilizar en este periodo difícil. Bueno, creo que el primero, como bien dices, es analizar la situación de cada una de las empresas. Obviamente dialogar con sus colaboradores, eso es bien importante. Platicar la situación en la que se encuentra la empresa de manera honesta, saber cuánto se está ingresando, si es que se está ingresando, si no se está ingresando, por qué, y obviamente armar un plan. Hemos visto ejemplos de empresas que están conveniando con los colaboradores algún tipo de porcentaje para poder subsistir ambos, ¿no? Eso tiene que ser en convenio con los colaboradores. Esa es una manera. Pero también es importante a lo mejor buscar qué sí se puede hacer durante la crisis desde la empresa para subsistir, ¿no? Hay quienes han llevado el trabajo a casa de cada uno de los colaboradores y desde ahí se están haciendo las acciones. Hay otros que están comercializando en línea, no sé, o sea, la crisis nos está obligando a ser mucho más creativos. Entonces, claro, hablar con nuestros colaboradores definitivamente, buscar cómo subsistir ambos, la empresa y todos los que de ahí generan sus ingresos para llevar a sus hogares. Obviamente también buscar de qué manera podemos seguir generando algo que pueda darle ingresos a las familias que dependen de esta empresa o microempresa. Y obviamente también recomendaría que se acerquen a los programas que hoy se han generado de manera estatal, sobre todo el de 1 a 15 trabajadores, que puede dar liquidez a las empresas. Hoy lo que necesitan las empresas es liquidez para poder saltar estos meses que se vienen, ¿no? Y poder hacer frente a los compromisos.
Entonces, estar pendiente de los programas, por supuesto, tanto los estatales como los municipales están y hasta rebasados. el federal, ¿no? Que se avisó de estos microcréditos de 25,000 pesos. Bueno, a lo mejor habrá que estar pendientes de eso y buscar de verdad la manera en cómo llegar a un acuerdo con los colaboradores, si es que tenemos que parar por completo, y si no, pues también ver cómo se puede generar dentro de la crisis. También hay oportunidades. Virginia, un gusto saludarte y estamos en contacto, ¿eh? Igualmente, Enrique, saludos a todos y quédense en casa y cuídense mucho. 9 con 20 minutos, vamos al corte, unos minutos para platicar con Bárbara Casillas, programa de reconversión hospitalaria en Jalisco, pero también pruebas rápidas. Vamos a platicar de este tema que es, bueno, hoy dominan las portadas locales, de los medios locales, de los periódicos locales, pero también hay algunas referencias nacionales. Hoy le preguntaron a Marcelo Ebrard en la mañanera del tema de las pruebas, y aclaró exactamente lo que se dijo ayer en esta conferencia virtual que tuvieron el canciller y la secretaria de Gobernación con los gobernadores del país. Una reunión que, por cierto, ya era necesaria en términos de coordinación, que bueno, sacaron los puntos. Eso es lo que decíamos ayer. Es tiempo de diálogo y es tiempo de la política buena, de la que sirve para generar consensos y acuerdos, no de la política que sirve para dividir o buscar objetivos electorales. Eso no sirve en una pandemia, pero sí la política esa, digamos, que nos sirve para que personas que piensan diferente puedan llegar a acuerdos. Son las 9 con 21 minutos, vamos al corte y cuando regresemos conversamos con Bárbara Casillas. De la mañana con 23 minutos. A ver, antes de saludar a Bárbara Casillas, escuchamos al gobernador del estado. Esto dijo Enrique Alfaro sobre las pruebas rápidas. Este debate abierto a nivel nacional sobre las pruebas rápidas, si son o no precisas, si son un instrumento que nos puede servir para detectar casos rápidos. Esto dijo el gobernador en un video que colgó ayer en sus redes sociales. Y el director del INSABI, Juan Ferrer, nos dio esta información que confirma lo que habíamos dicho. Están acreditadas estas pruebas por la FDA y ya, ahora sí, acreditadas por el gobierno de México. ¿Por qué no sucedió antes? No tiene caso ya darle vueltas al tema. Lo importante es que con esta información vamos a reactivar de inmediato nuestra comunicación con los proveedores para que a la brevedad podamos tener ya pruebas rápidas y las estemos aplicando en Jalisco. Es una buena noticia, qué bueno que se haya escuchado nuestro mensaje. Bárbara Casillas, muy buenos días. Buenos días, Enrique, gracias por invitarme a platicar de estos temas. Gracias, Bárbara. Bueno, Bárbara Casillas es coordinadora del Gabinete Social o de Desarrollo Social del Gobierno de Jalisco. A ver, antes de entrar al programa de reconversión hospitalaria, Bárbara, explícanos un poco el tema de las pruebas rápidas, que hay un debate, tú lo sabes, en redes sociales, entre unos y otros, declaraciones, que si se admiten, qué pruebas son. Que nos digas un poquito qué cambios se están haciendo en esta materia y exactamente cuál fue el acuerdo al que llegaron ayer los gobiernos estatales con la federación. Desde muy iniciada la estrategia de COVID en Jalisco, estuvimos tratando de tener estas pruebas rápidas, que hay de muchos tipos. Efectivamente, el gobierno federal tiene razón en decir que hay varios tipos. Nosotros solicitamos en un primer término unas pruebas que se llaman Expert, de un laboratorio que se llama CCI. Estas pruebas no son de tiras reactivas, pero sí son pruebas rápidas porque están en menos de 45 minutos y en términos generales leen la carga genética de el virus, y eso es lo que confirma que existe el virus en el cuerpo del paciente. En este sentido, pues el día de antier, en una videoconferencia con la Secretaría de Salud, le informaron a los secretarios de todo el país que estaban autorizadas estas pruebas, estas que te acabo de mencionar, y el día de ayer, además, a los gobernadores, Juan Ferrer les comentó que además de esta prueba que estaba ya validada, estaba también validada la prueba de un laboratorio que se llama Abbott.
Esta prueba dura 5 minutos en realizarse y también mide la carga genética. Entonces, bueno, independientemente de que el subsecretario diga que no son pruebas rápidas, que son pruebas de tiempo acortado, pues bueno, son pruebas que están más rápido. Y, o sea, son que las que tenemos actualmente. Que las que tenemos actualmente, que duran aproximadamente entre 24 y hasta 76 horas en obtener un resultado. Entonces, bueno, pues como lo decía el gobernador Enrique Alfaro, pues celebramos que ya podamos realizar estas pruebas. Lo que ahora viene y es el reto, pues es poderlas encontrar en el mercado y hacer la importación correspondiente, porque bueno, estas pruebas, pues efectivamente las está utilizando Estados Unidos y evidentemente el mercado de Estados Unidos pues es también muy grande y nos enfrentamos pues a una limitada capacidad de los laboratorios que las están haciendo para atender toda la demanda mundial. Ahora entiendo, Bárbara, que se hace esta prueba rápida como un primer filtro, pero las pruebas estas que nos estabas hablando que te dan el resultado de 24 a 76 horas, se seguirán haciendo porque son más precisas. Eso uno, es decir, una, por lo que entiendo, una no descarta la otra y dos, ¿Jalisco va a comprar estas pruebas o la federación va a hacer una compra global para todos los estados? Porque sabemos que van a llegar muchas pruebas de las que se han venido haciendo, cientos de miles de pruebas a los estados, pero en términos de pruebas rápidas, ¿va a haber una adquisición federal o cada estado va a ir al mercado en Estados Unidos o al mercado en China para encontrar estas pruebas? Lo que les han manifestado en el gobierno federal, tanto a los gobernadores como a los secretarios de salud, es que sí va a haber una compra por parte de la federación. Sin embargo, nosotros sí queremos hacer una compra de pruebas, la tenemos presupuestada de estas pruebas rápidas y pues estamos en la búsqueda de encontrarlas disponibles en el mercado. Es importante decir que estas otras pruebas, las largas, digamos, que se llaman PCR, como bien tú lo dices, no se van a dejar de hacer. Estas pruebas PCR van a servir para confirmar incluso los resultados positivos que den las pruebas rápidas. En el asunto, Bárbara, de la compra que hizo en su momento el gobierno de Jalisco de pruebas rápidas, ¿qué pasó con eso? ¿Se canceló la compra? ¿Estaban adquiriendo expert, es decir, esta prueba u otro tipo? En ese momento estábamos tratando de comprar unas pruebas de antígenos porque las expert estaban todavía y están todavía muy escasas en el mercado. Okay. Esa compra, Enrique, y muchas gracias por la pregunta, se canceló y no se pagó ni un solo peso. Eso es importante decirlo porque he visto comentarios de que ¿y dónde está ese dinero? Bueno, ese dinero está en las arcas de la Secretaría de Salud. Eran no 20 millones de pesos, ¿no? 20 millones de pesos, no salió ni un peso y justo ese es el monto que tenemos presupuestado para la compra de estas pruebas que ahora ya están autorizadas, la Expert o la Abbott. Van a buscar entonces con estos 20 millones de pesos, van a buscar estas dos pruebas. Así es. Bárbara Casillas, sobre el programa de reconversión hospitalaria, tengo entendido que el objetivo es que haya más de 3,000 camas disponibles para COVID, que se va a intervenir primero en el Hospital General de Occidente, en los hospitales civiles, pero que también se pueden habilitar otros espacios como por ejemplo el Hospital Ángel Leaño, dependiente de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Es suficiente, Bárbara Casillas, con estas 3,000 camas para atender, pues digamos, de aquí a los próximos meses la demanda de atención hospitalaria? Sí, mira, estamos previendo 3,161 camas en todo el sector sin contar las camas del sector privado, es decir, sí. Estos 3,161 incluye IMSS, ISSSTE y lo hemos dividido también en cuatro etapas. En una primera etapa, como lo dices tú, se habilitan 211 camas en el Hospital General de Occidente, conocido como Xochipan. En el Hospital Civil Juan y Menchaca, que es el Hospital Civil Nuevo, se habilitan 373 camas y hace lo propio el IMSS y el ISSSTE para tener 958 camas en una primera etapa. Ya en la cuarta etapa, efectivamente lo que se busca es tener 3,161 camas y esto incluye habilitar el Hospital Ángel Leaño, que si bien ha sido un hospital privado,
en este momento se convertiría en una especie de hospital público, al cual también quiero agradecer enormemente a la Autónoma de Guadalajara, que lo ha prestado para este propósito, y a cientos de empresarios que están ayudando para que logremos equipar ese hospital. Ahora, si es suficiente ese número de camas, pues eso depende mucho, Enrique, de la respuesta que tengamos de la sociedad. ¿Es suficiente este número si todos nos quedamos en casa y si logramos lo que ha venido diciendo también la Secretaría Federal, aplanar la curva? Si aplanamos la curva, estas camas no se van a ocupar todas en un mismo momento, sino se irán ocupando paulatinamente y el sistema de salud podrá soportarlo. Sin embargo, si no atendemos las recomendaciones, vamos a tener todos los casos juntos en un par de semanas o en 3 semanas y entonces no sería suficiente pues ni este escenario ni el escenario más más pesimista que tengamos previsto, y eso lo hemos visto que ha pasado en todas partes del mundo. Este número de camas se determinó, Bárbara Casillas, pensando en el escenario, digamos, más óptimo, que serían los 16.819 personas contagiadas, o en el segundo escenario, en donde no se toman adecuadamente las medidas de aislamiento social y por lo tanto alcanzamos más de 37,000 pacientes. ¿Se hizo en qué escenario? Sí, se hizo pensando en el escenario de los 37,000 pacientes, pero espaciados, es decir, en un par de meses. Si tuviéramos esta tasa de ataque y estos 37,000 pacientes en tan solo un par de semanas o 3 semanas, entonces sería insuficiente, exactamente. Porque más o menos la tasa de hospitalización está en el 20%, ¿no? Es correcto, tendríamos alrededor de 5,600 pacientes hospitalizados. Ahora, ayer justo la Federación nos pedía hacer un nuevo cálculo con una nueva tasa de ataque, que es del 0.5, las que habíamos presentado es del 0.20, la conservadora, y del 0.45, la más agresiva. Esto quiere decir que es probable que la Federación esté esperando un mayor número de casos, donde estaríamos esperando al menos 6,300 hospitalizados. Entonces, pues es muy importante que la gente se quede en casa, que los que no pertenecen a una actividad esencial se queden en casa. Y otra cosa muy importante que he estado viendo, dicen, sí, me quedo en casa y voy y visito al vecino, al amigo, a jugar a las cartas porque ya estamos aburridos. Eso tampoco se vale, porque si casa es casa. Exactamente, es en mi casa sin moverme de mi casa. Sí, entonces, para tener muy claro el dato, Bárbara, 6,300 en un periodo de 2 meses. Eso sería más o menos, digamos, la estimación que tenemos en torno a la hospitalización del COVID. Es correcto, Enrique. Bárbara Casillas, te agradezco y muy buen día. Gracias, Enrique, muchas gracias, y hay que recordar que debemos de quedarnos en casa. A quedarnos en casa los que podamos. Gracias. Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Vamos al corte. ¿Quieres alguna pregunta? Lanzarle alguna pregunta al alcalde Pablo Lemus. Cuando regresemos, platicamos con él. 9 de la mañana con 38 minutos. Estamos en jueves, totalmente en vivo, en Cara a Cara. El último dato, para quien me pregunta a través del WhatsApp, el último dato de casos en Jalisco hasta ayer, miércoles 8 de abril, 139 casos confirmados de COVID-19 en Jalisco, 862 sospechosos, 1,856 descartados y lamentablemente 8 personas han perdido la vida por el coronavirus en Jalisco. Esos son los datos oficiales, los oficiales. Lo que se debatió ayer en torno a la cifra y si hay o no un subregistro en nuestro país son proyecciones, no son cifras como tal registradas y determinadas. Ahorita lo explicamos más a fondo. Alcalde Pablo Lemus, muy buenos días. Enrique, muy buenos días, como siempre, a la orden. Oye, ¿cómo está viviendo Zapopan en este momento? De entrada, el ayuntamiento, ¿cómo está trabajando en estos días de coronavirus? Mira, hemos logrado, afortunadamente, Enrique, darle la vuelta. En un principio, Zapopan se había visto muy afectado, sobre todo por los casos importados de personas, llamémosle estudiantes, viajeros,
que venían principalmente de España, de Italia, de Alemania, pero después hubo un brote importante de personas que venían de California, Nueva York, sí, y el ya mencionado caso de Bale. Entonces Zapopan se posicionó como el primer lugar en casos de coronavirus. Sin embargo, la verdad es que la sociedad ha guardado muy bien las medidas y bueno, pues Enrique, ahora ya se ven en los comparativos con las tasas nacionales cómo han decrecido los contagios aquí en el municipio. En términos de negocios, alcalde, porque de pronto vemos en algunos lugares de la ciudad algún bar abierto, por ejemplo, tiendas departamentales que Electra, que Coppel, y nos dicen mucha gente, oigan, ¿eso realmente es esencial? Este tipo de negocios, bares, tiendas departamentales que venden electrodomésticos, ¿deberían estar cerradas o abiertas? Mira, Enrique, primero, nosotros tomamos las determinaciones mucho antes que otros estados de la República en torno a la suspensión de clases, los 5 días de aislamiento, el clausurar negocios no indispensables y demás. Y si tú ves la curva ahorita, sobre todo de los casos que se están presentando, no solamente de contagios, sino de muertes, cuando nos comparas en Jalisco con Quintana Roo, con Puebla, con el Estado de México, con la Ciudad de México, bueno, pues verdaderamente dieron buenos resultados el haber tomado medidas a tiempo. Ahora, en los giros prioritarios, Enrique, tenemos que actuar con mucho criterio. El decreto federal es, yo te diría, confuso, ambiguo y en algunos casos hasta contradictorio, pero debemos de utilizar el criterio nuestro para saber qué sí se puede y qué no se puede. Tiendas departamentales, en lo que me decías, no se puede. O sea, si estamos hablando, y perdón que diga marcas, Liverpool o Palacios de Hierro, tipo de cosas, imposible que estén funcionando. Cuando hablamos de centros comerciales, Enrique, si quieres hablar de Andares o si quieres hablar de la Gran Plaza o de galerías, no pueden abrir estas grandes tiendas departamentales, pero no solamente pueden, sino que deben de abrir farmacias, ferreterías, servicios financieros, telecomunicaciones. Los esenciales son los que tienen que seguir abriendo. Ahora, hay algunas tiendas que refieres, por ejemplo, estas tiendas que tienen incluido el banco, Coppel, Electra, que tiene Banco Azteca, y Electra. Exactamente. Estas tiendas pueden seguir trabajando solamente en la parte de servicios financieros, porque la gente va a retirar dinero o a depositarle dinero a un familiar, pero no pueden estar vendiendo motocicletas, no pueden estar vendiendo muebles o televisiones o lavadoras o secadoras. Es decir, si alguien ve no solamente la puerta del banco abierta, porque siempre tiene 2 puertas, 2 entradas, si alguien ve la puerta del banco abierta, eso está bien. Si están las 2 puertas abiertas, también la de la tienda, eso no está permitido. Es correcto, Enrique. Presidente, sobre las medidas que siguen, entiendo que por los datos que vemos en este momento en Jalisco, la curva se está aplanando, tú lo decías, el número de casos que teníamos hace un par de semanas parecía que nos llevaría a un escenario distintos. ¿Habría que tomar medidas más de fondo o hasta el momento con las medidas que se están tomando, presidente, es suficiente? Y preguntarte si crees que la sociedad está respondiendo, sobre todo por esta idea de los vacacionistas que se fueron a Punta Mita o que se fueron a otros lugares de la Riviera Nayarit. Mira, Enrique, lo primero es que cada quien tenemos que hacer nuestra chamba. Es decir, prepararnos ante la contingencia, llámese gobierno, sociedad civil, universidades, comercios, etcétera. Nosotros estamos haciendo la chamba equipándonos, apoyando a la ciudadanía que está hoy ya en una situación muy complicada, y en unos momentos más te explico cuáles son los programas de apoyo que tenemos, no solamente para microempresas, sino también para las personas más vulnerables, porque el día de ayer anunciamos un programa muy ambicioso en este sentido. Pero también la sociedad debe de entender la importancia que tiene el atender todas las medidas que se están tomando. Los primeros 5 días de aislamiento llegamos a un 80% del mismo. Y esto funcionó extraordinariamente bien y nos permitió achatar esta curva, como mencionas. Que por cierto, Enrique, una de las coincidencias, si ustedes lo ven, en las ciudades que tienen el mayor número de contagios, coincide
con aquellas que tienen aeropuertos internacionales, porque algunos se preguntarán, ¿y Quintana Roo por qué tantos casos? Oh, sí, es obvio. Bueno, tiene que ver con la llegada de turistas a Cancún y que, bueno, pues hacen un contagiadero. Pero seguimos tercos sin cerrar los aeropuertos, pero bueno. Bueno, sí, y muchos de los vuelos, pero a ver, Enrique, mira, lo que pasó en Italia las autoridades federales cometieron el error de anunciar el aislamiento 4 días antes, es decir, les dijeron, hoy es lunes, a partir del próximo viernes todo el mundo se queda en su casa. ¿Qué fue lo que sucedió? Muchos se fueron a sus casas de veraneo, a la playa, a la región de Lombardía, etcétera. ¿Qué fue lo que ocasionó? Una dispersión del virus por todo el país. Es decir, estos vacacionistas, estas personas de altos niveles económicos, lo que hicieron fue irse a sus departamentos, a sus casas, pensando que el resguardo lo podrían llevar allá, y lo que hicieron fue contagiar a todas las personas de los poblados locales. El mismo riesgo tenemos actualmente en todo el estado de Jalisco y en toda la República Mexicana, porque como bien dices, muchos vacacionistas irresponsablemente dijeron, pues me voy a mi casa de la playa, me voy a mi departamento, me voy a mi cabaña a Tapalpa y allá me encierro, al cabo que no pasa nada. No, lo que pasa es que ya le estás llevando el virus desde el que te cobra la caseta, el que te pone gasolina, el que te hace la comida en tu departamento de Puerto Vallarta, cuando vas al súper, y un larguísimo etcétera. Y también seamos honestos, ¿a poco se quedan resguardados en un condominio en Puerto Vallarta, aislados en el departamento? Pues claro que salen a las áreas comunes y a las albercas y a los restaurantes, y esto es lo que ocasiona el contagiadero por todos lados, Enrique. Entonces, todos debemos de asumir que tenemos que ser mucho más estrictos en las medidas que nosotros mismos tomemos, o de lo contrario, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Que haya un toque de queda como en otros países? Yo creo que no. Deberíamos de ser muy sensatos. Aquellos vacacionistas que están fuera, que regresen a sus casas y que ahí se encierren. Si hacemos la tarea, vamos a seguir dando el ejemplo en Jalisco a nivel nacional de que aquí las cosas se hacen bien. Pero si seguimos cometiendo este tipo de irresponsabilidades, pues claro, vamos a tener afectaciones muy importantes. Antes de que me digas de los programas, alcalde, que hay mucha gente que está interesada y nos está escribiendo a través del WhatsApp. A ver, surgió una polémica que seguramente ya la leíste, de una funcionaria de Zapopan, de Lorena Gómez-Haro, que escribió en sus redes sociales precisamente contra los más de 200 vacacionistas que se trasladaron a Punta Mita. Más allá de que en términos generales comparto, digamos, la reflexión que hace en términos de la responsabilidad que tenemos todos frente a una emergencia de estas características, pues lo hace utilizando malas palabras, descalificando a estas personas, le dice alta suciedad tapatía, les dice pen tal cosa. ¿Qué opinas de este post en Facebook de esta funcionaria, y si ya has tenido posibilidad, alcalde, de hablar con ella? Mira, Enrique, Lorena lo hizo a nombre propio. Yo creo que, sí, como bien dices, tienes razón en muchas cosas, pero las formas... Tal vez no en la forma, ¿no, presidente? Exacto, o sea, el fondo está bien, la forma es lo que puede ser cuestionable, pero son las redes personales de ella que tiene manejando desde hace muchos años, porque ella ha trabajado en muchas empresas de relaciones públicas y tiene muchos seguidores. Probablemente la forma sea la inadecuada, pero miren, que yo creo que lejos de entrar en una discusión de polarización, de hablar que si ricos, que se fueron, o irresponsables, sí, o lo que sea, creo que tenemos ahora que cerrar filas. No nos conviene estar dividiéndonos como sociedad, de decir aquellos sí o aquellos no, los ricos o los pobres, o los conservadores o los liberales, o no nos conviene. Lo que nos conviene es unirnos todos, hacer lo que nos corresponde a cada uno, al gobierno federal, al gobierno del estado, a los gobiernos municipales. Igual nosotros, imagínate, estarnos peleando ahorita con otros gobiernos municipales o con el gobierno federal por la crisis. No, pues entonces ahora sí ya nos llevó la tristeza. Lo que tenemos que hacer es cerrar filas. ¿Reconoces que la regó? ¿Quién? Ella, en este post, en referirse así a estas personas. Pues no, yo creo que tengo sentimientos encontrados en el asunto, porque de fondo tiene razón. En la forma creo que sí es cuestionable, porque no es necesaria la polarización y tampoco utilizar, digamos, adjetivos calificativos en este tono. Alcalde,
programas, ¿cuáles están abiertos, sobre todo para las pymes, para las familias vulnerables? ¿Cómo acceden a ellos y qué bolsas están disponibles para los zapopanos? Mira, Enrique, primero cancelamos todas las contribuciones que pagan tianguistas, mercados municipales. En lo que me preguntabas hace un rato, o sea, los tianguis van a poder seguir operando, pero solamente si hay venta de comida, es decir, todos los que vendían ropa usada, tenis, chácharas y demás, esos ya no pueden seguir operando en los tianguis. Los que venden comida, que por cierto, ha habido una transición o una solicitud de transición de los que venden ropa, por ejemplo, ahora quieren vender frutas, verduras, carne, pollo, etcétera. Y esto claro que lo vamos a apoyar porque lo que queremos es que la economía de las familias siga funcionando. De aquí al último día de junio, es decir, durante 3 meses, no pagarán ni una sola contribución municipal, ni tianguistas, ni mercados municipales, ni puestos fijos, ni semifijos. Después, entramos en un programa de apoyos, porque esto yo no le podría llamar financiamiento, es un apoyo para empresas que tengan hasta 10 trabajadores, van a poder acceder a un crédito rápido de 40,000 pesos para poder pagar nóminas o algunos gastos. Esto aplica también para la tiendita de abarrotes, para la taquería, es decir, esto va muy enfocado para micronegocios. Después tenemos otra serie de créditos, los primeros, los de 40,000 pesos son a tasa cero, no van a pagar ni un solo centavo de intereses. Después ya para empresas más grandecitas, 25, 50, 100 trabajadores, tenemos créditos hasta de 500,000 pesos en el municipio de Zapopan, esto sobre todo para capital de trabajo y que puedan enfrentar la situación ya sea de cierre de negocios o de baja en los ingresos. Y por último, Enrique, que creo que es la parte más importante, debemos de pensar en las personas que no tienen para comer. A mí al principio, que vino el decreto federal, me decían, oye, van a cerrar las construcciones porque hay una torre de departamentos que se está construyendo en una colonia de lujo. Y ahí, bueno, pues es ver las cosas, la verdad, con una visión muy cortita, Enrique. No es la torre de departamentos en la colonia de lujo, es el albañil, el trabajador de la construcción, que gana por destajo, es decir, si el día de mañana se para esa obra, esos albañiles que están trabajando ahí no tendrían ni un solo ingreso y no tendrían para comer. Entonces lo que estamos permitiendo es que sigan este tipo de construcciones, pero bajo todas las medidas de sanidad, con la sana distancia, con gel antibacterial, cubrebocas, etcétera, para que todas esas familias puedan seguir subsistiendo. Ahora, hay muchos que ya perdieron el trabajo, que están en una situación de vulnerabilidad, pensemos en las personas con discapacidad, adultos mayores, etcétera. Para ellos tenemos los comedores municipales, esos siguen funcionando, yo no te diría normalmente porque ahora los alimentos los estamos proporcionando para llevar, pero estamos duplicando el número de alimentos que estamos proporcionando en estos comedores municipales, que los tenemos en las colmenas, en los espacios públicos de distintas colonias. Son alrededor de 32 comedores municipales y estarán trabajando todos los días solamente con alimentos para llevar. Y el día de ayer anunciamos que autoricé una partida adicional al DIF Zapopan por 10 millones de pesos para poder adquirir 22,000 despensas, que esto es adicional a los comedores, 22,000 despensas para poder ser repartidas durante este mes de abril. Estas despensas porque son muy completas, no son unipersonales, es decir, son pensando en la familia para 3 o 4 miembros, tienen un costo aproximado de 485 pesos por despensa, son extraordinariamente completas, no se necesita estar en ningún padrón, son totalmente gratuitas, lo único que se tiene que llenar es un formato que se les entregará, ya sea en las que se entreguen puerta por puerta en las colonias de mayor vulnerabilidad, o que se entreguen a través de las distintas oficinas del DIF, de las delegaciones municipales. Son 20,000, ¿verdad, presidente? 22,000 en total. 22,000 despensas que tienen un valor de más o menos 485 pesos de adquisición, vienen completitas, Enrique, tienen que llenar nada más una cartita rápida para saber a quién se la estamos entregando,
una identificación oficial y se acabó, evidentemente de personas que vivan en Zapopan. Y si la contingencia continuara más allá del mes de abril, pues veríamos la forma de abrir más partidas presupuestales para comprar más despensas. Ahorita con estas 22,000 despensas nosotros estamos calculando que vamos a apoyar durante este mes prácticamente a 100,000 personas en el municipio de Zapopan, sobre todo a las personas, repito, de mayor vulnerabilidad. Evidentemente este programa no pueden acceder a él funcionarios públicos, ni nadie que pudiera tener condiciones hoy para poder comprar una despensa. Es para personas que lo necesitan. Alcalde, para personas que lo necesitan. ¿Quieres que te dé el teléfono? Me quedan 3 minutos. A ver, te paso algunas preguntas. Esta llega mucho. La cantidad de llamadas a la policía de Zapopan porque los vecinos están de fiesta. Esto está pasando muchísimo y nos lo reportan todas las mañanas. No sé si tu policía, alcalde, te ha dicho algo, si se están atendiendo a tiempo, el tema del ruido que también nos hace la convivencia un poquito menos dramática. Sí, Enrique, sí han llegado muchas de estas quejas y lo que le queremos pedir a la gente es que lo sigan haciendo, llamando a la policía, llamando a inspección y vigilancia. Evidentemente, pues ante una situación de aislamiento, pues también entendemos que pueda haber un momento de sana convivencia en la familia. Pero respetando a terceros. Pero exactamente. Échate tu cervecita y con la música bajita y se acabó. Por eso también dijimos que en Zapopan no hay ley seca, Enrique. No, por ningún lado. Qué bueno, si no ¿qué vamos a hacer estos días? No hay ley seca con nosotros, pero lo que sí pedimos es que se respete y que no se anden juntando en condominios. No se trata de hacer fiestas privadas ahora, ¿no? Pues ahora no, aparte por unos 20 amigos aquí a la casa, pues no se puede. Por Zoom o por cualquiera de estas plataformas puedes convivir con los amigos. Te dicen sobre en qué hospitales se están haciendo la prueba en Zapopan. Soquipan es el hospital público donde se está practicando en Zapopan, pero adicionalmente se está practicando en algunas instituciones privadas, hospitales privados, pero esto ya tiene un costo y un costo bastante elevado, Enrique. Con este asunto de que se va a habilitar también el Hospital Angeleaño, o se podría habilitar en caso de que sea necesario el Angeleaño para recibir casos de COVID, te preguntan qué pasa con las avenidas principales en torno. Lo que nos dicen es que están en malas condiciones. Se está habilitando ya el Hospital Angeleaño. Nosotros estamos terminando y pueden presenciar ahorita los trabajos de Avenida Angeleaño desde Juan Gil Preciado hasta pasando la entrada al hospital. Estamos remodelando banquetas y la vialidad principal, estamos acelerando los trabajos para poderlo tener listo en la fecha en que el gobierno del estado tiene contemplado poder tener ya concretado el centro COVID ahí en el Angeleaño, que está proyectado para dentro de 3 semanas, Enrique. Alcalde, como siempre, gracias. Órale, oye, y a ver si nos pueden ayudar a dar a conocer los números telefónicos para poder acceder a las despensas. Entren a la página web del DIF Zapopan telefónicamente. Pues la onda es que estas 22,000 despensas le llegue a la gente que lo necesita, Enrique. Lo vamos a hacer. Gracias, presidente. Buen día. Gracias, buen día. Nos vamos. Mañana es viernes y estamos aquí contigo a partir de las 9 en Cara a Cara.